Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia, lo que están escuchando por YouTube. Como todas las semanas tenemos por costumbre, estamos viendo un estudio el encuentro está en la mesa sobre la Biblia de estudio de la Reforma, y estamos sacando algunos temas, algunos tópicos de acuerdo a que nos van apareciendo. En esta ocasión me toca hablar de la predestinación. En esta ocasión acá presente físicamente se encuentra la hermana Diana, nada más, si querés saludar. Buenas tardes a todos los que nos escuchan en el canal de YouTube y en los grupos de WhatsApp. Sí. Y desde la ciudad de Bogotá, del país de Colombia, está a la hermana Lina, que está ahí en vía, podríamos decir, WhatsApp. en WhatsApp, si quiere saludar también. De pronto, hermanita, No, no. por ahí no está, pero No hay bueno, mucho ruido. sí, hay mucho ruido, pero está escuchando y está presente. Ujú. Con ustedes, como ustedes saben, desde la Argentina, yo soy el pastor Sergio Daniel Brito, de la Iglesia Bautista Reformada de la Gracia, y vamos a empezar entonces, amados. Estamos viendo esta Biblia. Yo, por supuesto, tengo una Biblia, tengo escrita hace años. Tengo un libro, bueno, es la Confesión de Fe de 1689, el Decreto de Dios. Por supuesto, no voy a todo eso, no se asusten. Y tengo otro libro texto que se llama Las Doctrinas de la Gracia, que son de varios bautistas particulares. Y voy a ver el punto 2 del tulip, ¿eh? Es de la elección incondicional versus la elección condicional. Dicho esto, sí, me voy. Entonces, esta Biblia, en la página 1580, donde aparece en de Malaquías, hay un tema que se llama la predestinación. Y ese es el tema que vamos a ver. Entonces, la predestinación. Y empieza diciendo lo siguiente, este comentario sobre este tema. Dice así: pocas doctrinas generan tanta controversia o provocan tanta consternación como la doctrina de la predestinación. Es una doctrina difícil que debe tratarse con sumo cuidado y precaución. Sin embargo, es una doctrina bíblica y por lo tanto debe tratarse, no debemos ignorarla. Esto me hace acordar a mí sobre el decreto de Dios, y creo que es un punto número 7 del capítulo número 3 del decreto de Tres. Dios, Ujú. y en el subpunto número 7 afirma lo que dice este comentario sobre esta Biblia. Dice así, de la Confesión de 1689, el decreto de Dios, capítulo número 3, subpunto 7 sería. Dice: la doctrina del profundo misterio de la predestinación debe tratarse con especial prudencia y cuidado, para que los hombres, al atender a la voluntad de Dios revelada en su palabra y al prestar obediencia a la misma, puedan, por la certeza de su llamamiento eficaz, estar seguros de su elección eterna. De este modo, esta doctrina proporcionará motivo de alabanza, reverencia y admiración a Dios, y de humildad, diligencia y abundante consuelo a todos los que sinceramente obedecen al Evangelio. Bueno, como decía en esta introducción ahí, esta doctrina, amados, podría decir, una doctrina que ha traído incluso división y controversia dentro de la iglesia. Porque algunos dicen: ustedes son los elegidos, los salvos siempre salvos, ustedes conocen todos los ataques que hay a esta doctrina. Incluso he escuchado que sea doctrina satánica, han dicho. Amado, está en la palabra. Cito algunos escritores viejos como dirigieran, yo no me acuerdo quién era el que citó esto, pero dijo, si no le doy los créditos, pero dijo: si alguien, si lo voy a decir literalmente, porque decía el arminiano: si pudiera arrancar esta porción que tengo yo acá de la Biblia, Romanos 9, la arrancaría, Ujú. porque está todo lo que habla ahí. Solo que yo sé el punto de vista como ellos teológicamente lo abordan. Así que, pero esta doctrina, antes que empecemos, amado, fíjese, este es su punto número 7. Nosotros, es una doctrina que tiene que proporcionar primeramente alabanza y glorificar a Dios, porque Ujú. vamos a ver que Dios no nos eligió por nada bueno. Ajá. Entonces, no, Dios, soy un escogido. Veo que nos dice: lo escogen en lo que sea. Hay un programa, bueno, no voy a decir, de cocinero, que son los máster mejores. Ujú. Y el que se elige ahí es el que es mejor.
No se elige Claro. el cocinero, creo que de tu país, de Colombia. Ujú. No se elige, acá también en Argentina hay algo así. No se elige, en todas las cosas se elige en un trabajo el mejor. Claro, el que mejor lo ejecute, Pero acá claro. no es así en la elección de Dios. No hay, incluso lo vil del Yo mundo creo que eso iba a elige, decir yo, claro. sí, lo peor para que sea la gloria para Él. Ujú. Eso no nos tiene que, es una doctrina para jactarnos de nada. Todo lo Si podemos contrario. contarnos, decir, bueno, del pecado y la cruz y lo que hizo Cristo. Pero nosotros Antes no nos viene, hace, perdón, pastor, nos hace sentir avergonzados sí, de es verdad. decir, yo pecadora, sucia, y Él puso su mirada en mí y eso le hace a uno sentir dolor, vergüenza y agradecimiento. Exactamente, eso es lo que se dice. Y admiración a Dios, dice la confesión. Y justamente lo que está diciendo, humildad. Todo lo contrario del orgullo. En vez de decir, Claro. a mí me vio que me eligió a mí. No, todo lo contrario. Decir yo, el vil, el peor pecador, es como dice Pablo, creo en Timoteo 1 que dice, lo peor del mundo me escogió a mí. Eso produce humildad a nosotros ver la grandeza, la santidad de Él. Y diligencia y abundante consuelo, dice, ¿sí? Ujú. Bueno, sigue hablando, ese es su punto número siguiente. Bueno, entonces es una doctrina que muchos dicen, no, yo he escuchado incluso conocidos que dicen, "Ay, no hablemos de estas cosas que son complicadas, vamos a hablar de cosas, pero no podemos ignorar esta materia o esta doctrina porque está en la Biblia. Tarde o temprano, a menos que no quieran hacer un estudio exegético o predicas exegética, sí, se la van a esquivar, pero está en la Biblia, ¿sí? Entonces es una doctrina que no se la puede ignorar, pero hay que tratarla con el sumo cuidado y sumo respeto, ¿sí? que se merece. Sigo leyendo lo que dice esta comentario. Dice, prácticamente todas las iglesias cristianas tienen algún tipo de doctrina sobre la predestinación. Esto es inevitable, ya que el concepto se encuentra, escuche, claramente en la Sagrada Escritura. Sin embargo, esas iglesias con frecuencia están en total desacuerdo sobre su significado. ¿Mm? A ver, trato de explicar. Las iglesias, aunque saben que está esa doctrina acá, y algunos la aceptan, pero ¿qué pasa? Tienen diferentes conceptos o lo interpretan hermenéuticamente o exegéticamente después de un estudio que lo vamos a ver de una forma diferente a la que es bíblica. Le dan un significado del cual no es. Dice, bueno, ejemplo, vamos a decir acá, yo tengo mi Biblia, veo que está escrita acá, que la Ujú. conoces. Y acá dice, bueno, elección de Israel. Y cuando nosotros vamos a hablar acá sobre esto, fíjese, eh, dice, no, esto está hablando de la elección de Israel o étnicamente. Además, cuando hablamos, vemos el contexto, o sea, de acá, mire, yo tengo unos apuntes míos. Cuando hablamos y vemos el contexto, incluso solamente de Romanos, vemos esa justificación por la sola Sí. fe. Ujú. No estamos hablando de que eligió una nación para algo, estamos hablando del contexto, incluso Romanos 9 habla de la salvación, de pecadores. ¿eh? Es Ujú. así. No es que está hablando de una nación para gobernar políticamente o étnicamente, sino que está hablando, vamos a decir, y lo vemos en el versículo de Romanos capítulo 9, versículos 25 y 26, Romanos 9, 25 y 26 dice así. Y sucederá que en aquel lugar donde le fue dicho, pero que mi Biblia está toda marcada, en donde fue dicho, vosotros sois pueblo mío, y allí seréis llamados hijos del Dios viviente. Y también Isaías, esto creo que es Osea, y en Isaías se clama con respecto a Israel. Aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Cuando vemos esto, por supuesto, estamos hablando de, no es la elección de Israel para gobernar políticamente. No, Amado está hablando, dice, pero habla de Israel. Claro, habla de Israel, pero en el sentido de una salvación. Que no todos iban a ser salvos, sino que un grupo. Ujú. Entonces lo que quiero decir, aquellas personas que interpretan mal la predestinación, y yo me acuerdo que una vez alguien dijo algo, y yo saqué el texto de Colosenses, no Tesalonicenses 2:13, que hablé en una prédica, que dijo que Dios nos escogió para salvación. Ujú. Porque me acuerdo que yo siempre cuento esta anécdota vieja. Una vez estaba escuchando un predicador y gritaba, decía, un texto que me muestren, un texto nada más que dice que Dios escogió para salvación.
Y claro, uno que está ya maneja eso, digo, pero si Colosenses 2.13 dice que nos escogió para la salvación. Colosenses 2:13. Sí, no, perdón, Tesalonicense, deme un segundo porque ya, si no, Tesalonicense 2, a ver si lo puedo encontrar. Escuche, Es bueno leerlo, claro. bueno, está bien. Segunda Tesalonicense 2.13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados, por el Señor, pues Dios os escogió como primicias para salvación por la santificación del Espíritu y la fe en la verdad, y lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la nuestra gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esta traducción de Biblia textual tengo yo. No sé la cual tenés. Pero fíjese, el Señor no se escogió como primicia, fíjate, 2.13 lo leo de nuevo, pero segunda Tesalonicenses 2.13, pero Ujú. nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos, amados por el Señor, pues Dios os escogió como primicias para soteria, salvación, dice, por la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. O sea, fíjate, no sé si dice lo mismo. El mío dice así. Mas nosotros debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación por la santificación del Espíritu y la fe de la verdad. Ahí está. La idea que aparece esa es la Biblia 1602, ¿no? Ujú, sí, La señor. versión purificada. Yo estaba leyendo la Biblia textual, pero lo mismo aparece para salvación. Entonces, ¿para qué nos escogió? Yo me acuerdo que este ministro decía, un solo texto. Bueno, este texto habla de la predestinación que nos desde el principio, en ese pacto intratrinitario, ya Dios escogió. Y esto por la santificación, escuchen, no tiene que ver nada con la santificación progresiva, nada. Ujú. Significa que Dios nos aparta. Amén. Ajá. Eso es, no es que santificación, para si se santifica, no, eso viene después. Él los aparta y dice mío, Sí. esa es la idea. ¿Y quién hace eso? Bueno, el Espíritu Santo. ¿Y cómo se logra? Por la fe. ¿En qué fe? ¿En qué? Bueno, te dice Tesalonicenses, en la verdad. Así sucede. Dios nos predestina, pero claro, pero nosotros debemos creer que en el Evangelio. Así suceden los elementos de gracia. Pero Dios es el que predestina. ¿Sí? Así Vamos es. a hablar un poco entonces entonces la idea es que todos creen vamos a recapitular un poco. Todos creen de alguna forma, todas las, vamos a decir, las iglesias tienen un concepto de la predestinación porque está, vamos a decir, en la Biblia. Lo que diferimos que tienen conceptos diferentes. ¿Eh? Yo abrazo, por supuesto, las doctrinas o la postura reformada, podríamos decir, ¿sí? Vamos a ver entonces lo que dice este comentario acá sobre esta Biblia de la Biblia de Estudio de la Reforma. Dice así, y después doy algunos comentarios yo. Pero dice así, vamos a ver la explicación de la predestinación. Tengo dos puntos. O sea, uno, fíjese, dice lo siguiente, lo que la predestinación significa en su forma más elemental, ¿sí? O sea, más sencilla, es que nuestro destino final, el cielo o el infierno, lo ha decidido Dios, no solo antes de que lleguemos allí, sino antes de que hubiera nacido. ¿Mm? Entonces, la forma sencilla, más elemental, antes de profundizar en esto, es que Dios, antes de que naciéramos, ya dice, van a ir a este lugar, al cielo, al infierno. Y es fuerte, ¿no? Claro. Es muy fuerte. Es una doctrina que de verdad está en las escrituras. Usted lo ve ahí y vez tras vez el Señor Jesucristo la enseña. ¿Eh? Están ahí, o sea, cuando se hace llamado, muchos son los llamados, pocos los escogidos, y podemos ver y ver y ver ahí en las escrituras. El mismo Romano lo podemos encontrar, vamos a ver dentro de un rato si tienen ahí en Romano, vamos en Romanos 9. Entonces, eso es lo que enseña en su forma más elemental esta doctrina. Ahora, otra forma de explicarlo, es que sigue diciendo este comentario, que desde la eternidad, antes de que existiéramos, Dios decidió salvar a algunos miembros de la raza humana y dejar que el resto de la raza humana perezca. O sea que Dios tomó la decisión, eligió a algunos individuos para que fueran salvos y disfruten las bienaventuranzas eternas en el cielo y eligió dejar pasar eligió, dejó pasar a otros y permitir que continúen las consecuencias de sus pecados hasta la condenación eterna en el infierno. ¿Sí? Escuche, yo no voy a hablar del supralanzarismo y del infralanzarismo. En el canal de Prédico
ahí en un programa radial van a encontrar que hablé un poco del supra y supralazarismo y el infralazarismo. Mi postura, ustedes ya saben, soy supralazariano. Yo creo que antes de la fundación del mundo, Antes de la caída. antes de la caída, Dios escogió. Eso es importante, porque el infra sí también cree que Dios escogió, a diferencia del arminiano que no cree. En el tulip vamos a ver que él no cree, y si cree, cree un punto errado. Ujú. ¿Sí? Dios vio algo Vio de bueno, antemano que sí, él iba a creer sí. y por eso, eh. ajá. Entonces, está errado ese punto. Pero, y el infra cree que sí escogió, y también todo esto tiene que ver en Pero el... después de la caída. Es la Sí, diferencia, sí, sí, ¿cierto? sí. Después de la caída, él cree porque eh, la doctrina que yo creo supralazariana, esto perdónenme, pero lo que están escuchando, pero es Es denso, importante, sí. sí. Eh, le damos mucho énfasis a la soberanía de Dios. Ujú. Y el infra, también que es reformado, le da más importancia a la misericordia de Dios. O sea, ¿por qué? Porque nuestra postura dice, no dicen que Dios es malo porque nadie se metería a decir eso. Pero sí se meten con nosotros diciendo, no, su doctrina está mala. ¿Por qué Dios va a hacer eso? Un Dios soberano, Claro. que no tiene que rendirle cuenta a nadie. Eso es. Entonces, ¿quién es el barro para decirle al hacedor qué haces conmigo? Ujú. Dice Romanos 9. Dice, nadie puede decirle eso. Porque ese es justo el diálogo que tiene Pablo acá en Romanos 9. Como él se está quejando. Y fíjese en una parte, porque no es un estudio de Romano, pero creo que es un Romano capítulo... A ver, ahora vamos ahí, porque tengo algunos textos para leer, pero creo que es en Romano En Romanos creo que 20, 20, a ver qué dice. que dice, más antes, oh hombre, Sí. ¿tú quién eres para que alterques con Dios? ¿O Ujú. dirás a la cosa formada al que la formó, ¿por qué has hecho así? Sí, ¿por qué me has modelado al que me modela? ¿Por qué me hiciste así? Ujú. O no tiene potestad el alfarero para hacer lo que la misma base que quiere, ¿eh? Y sigue hablando. Para de uno ¿Y para qué si deshonra. queriendo? Porque todo este diálogo viene del versículo 19, que Pablo dice, él está con un oponente imaginario, imaginándose lo que le podría decir. Versículo 19 dice así que me dirá, o sea, ¿qué está diciendo Pablo? Bueno, se encuentra con una persona que si no cree en la predestinación. Mire, ya de esa época, versículo 19. ¿Por qué pues me inculpa? Escuche, Ujú. ¿por quién ha resistido su voluntad? O sea, la idea sea, ¿por qué me culpa si ya eligió? ¿Y quién va a resistir la voluntad de Dios? Es Sí, lo que quiere decir. sí, Si él diciendo, mandó, se hace. Ujú. entonces si yo no soy culpable, yo he encontrado personas, incluso una persona que me dijo, pero yo no tengo la culpa. Entonces, y yo le dije, no estamos discutiendo de la predestinación acá. Yo te estoy haciendo de una forma un llamado, no es no una invitación como tengo que hablar el domingo. No es una invitación, es una orden que Dios manda que te arrepientas. Porque el rey ya ha vencido a todos sus oponentes en la cruz, arrepentite. Pero vos te concentrás en la elección, en la predestinación para justificar tu El iniquidad y tu pecado, pecado. claro. Cuando yo te digo, este es el momento de gracia, no te concentres si Dios escogió o no escogió. Lo que te estoy pidiendo es que arrepiente de tus pecados, vuélvete. Estás mal ante Dios. No, pero si yo no me vuelvo, entonces yo entendía el punto, desde el punto doctrinal y teológico, claro, no puede hacerlo por estar el pecado, pero la persona es responsable yo entiendo, no me quiero meter, esta es otra materia, soberanía de Dios, responsabilidad del hombre. ¿Quiere decir algo, hermana, que se le está mordiendo la lengua? A ver, diga. Sí, iba a decir que, claro, es un mandato del Señor. La persona no puede, digamos, hacerlo de una manera sincera porque está muerta. Pero el Señor puso eternidad en el corazón del hombre. El hombre sabe que está mal ante Dios. El Ujú. Señor manda y aún el inconverso sabe que es algo bueno. ¿Por qué lo digo así? Y lo hace, aunque no haya sido todavía salvo o no tenga un nuevo corazón. ¿Me hago entender, pastor? Sí, Porque la persona pecadora recibe el anuncio. El Señor manda que se arrepienta. sí, Dice, sí, yo sí tengo que arrepentirme. Señor, arrepiento. Y empieza a buscar, digamos, de Dios y empieza a ir a la iglesia y a congregarse porque quiere y anhela.
aunque no es salva, pero está siendo, digámoslo entre comillas, responsable a ese llamado, Sí, a ese mandato. sí. A diferencia de personas que se escudan en ese texto para decir, no, si no me escogió es porque ni siquiera tienen la intención de acercarse. Aman más el pecado. ¿Me hago entender lo que quiero decir? Sí, Aman más su entiendo. pecado. Sí, sí, sí. Entendí. Ahora vamos a ver, entonces, ya vimos que Dios se elige, ¿sí? Aunque de diferentes formas las iglesias, vamos a decir, tienen una definición, vamos a decir, cada una de estos, o sea, tiene una postura diferente, ¿sí? O difieren de esto, vamos a decir, los luteranos, los presbiterianos, metodistas, cada uno, el arminiano no porque no cree en esto, ¿sí? Cree diferente, pero tienen una postura diferente a esto, incluso dentro de los reformados. Pueden haber reformados que son supralazarianos e infralazarianos, pero ambos creen en la predestinación, eso es lo bueno. ¿Cuándo fue o cuándo eligieron? No sé, difieren entre ellos, ¿sí? O diferimos, pero sí creemos. Pero otros, o sea, que no tienen una postura. Ahora, ¿cómo elige Dios? O sea, primero vamos a ver a esta postura, la primera que vamos a ver, la postura que no es reformada, qué concepto tienen. Para eso yo tengo este libro que se llama, es un pequeño libro, no es un libro, es de las doctrinas de la gracia, ¿sí? Un testimonio de la soberanía de Dios en la salvación de los hombres, pecadores le pondría yo. Es el tulip, o sea, lo que responde la posición reformada a los arminianos, ¿sí? Sí. Pero antes de llegar a eso voy a seguir con esta Biblia. Dice así, dice lo siguiente: aceptar esta definición es común para muchas iglesias. Para llegar al meollo del asunto, uno debe preguntarse cómo elige Dios, ¿sí? La postura no reformada, que sostiene la vasta mayoría de los cristianos, es que, escuche, es que Dios elige con base en su presciencia. Dios elige para vida eterna a aquellos que Él sabe que lo elegirían. Esto se conoce como la postura de la presciencia sobre la predestinación, porque tiene su fundamento en el conocimiento previo de Dios de las decisiones de los actos humanos. ¿Algo para comentar? Si no, me voy allá acá. Vamos a leer esto. Ujú. Es así. Ustedes ya saben, ¿no? Pero, entonces, punto número 2 del tulip. Vamos a ver la postura que yo no abrazo. Y después vamos a ver la postura que yo creo que es la más bíblica, más consistente, más apegada con la Biblia. Escucha, esta es una posición arminiana, ¿sí? Y la mayoría de todas las iglesias casi sostienen estas posturas. Lo que sucede es que los miembros de la iglesia, al no tener ni siquiera una confesión de fe, algo ni saben. Ujú. Lo que creen, así Sí, no, es. pero alguien le dice algo así, dice sí, sí, porque no tienen vas a decir, un adoctrinamiento, no tienen, vas a decir, no son, no hay, no sé si van a tener esta palabra, catecúmenos, que se les enseñan doctrinas básicas, Claro. esenciales. No, pero esto está en las iglesias, la mayoría, incluso los pastores lo saben, pero no se Y lo enseñan a muchos. igual, pastor, muchas iglesias, hablando de las iglesias armenianas, pentecostales, digámoslo así, o pentecostales, ellos no tienen ni siquiera confesión. No. El adoctrinamiento, Mm. ellos le llaman ABC. Sí, una vez para Y, bautizarse. y es algo que ellos mismos han hecho, pero no tienen algo histórico en lo cual se paren. No, no, no tiene una confesiones históricas o historia de la Exacto. iglesia, no, esas Ujú. cosas no están. Punto número 2, entonces del tulip. La elección condicional. Estas son las que creen la mayoría de las iglesias que no son reformadas. Dice así este escrito, este documento histórico. El hecho de que Dios escogió ciertos individuos para ser salvos ante la fundación del mundo, o sea, vemos que ellos sí creen que Dios escogió, ¿sí? ¿Pero en qué? Así diciendo esto. Fue basado en el hecho de que Dios previó que ellos responderían a su llamamiento. Él escogió solamente a aquellos que él sabía que por sí mismo creerían al Evangelio. Fíjense cuando yo digo, le doy énfasis a la palabra,
que creerían por sí mismos. Eso es un énfasis mío. No necesitan el convencimiento del Espíritu Santo, nada. Tienen libre albedrío. ¿Sí? Para escoger o pastor me está rechazar. metiendo estas cosas. No, es que eso creen ellos. Ellos no necesitan nada, tienen su libre albedrío. Pero vamos, no me quiero desviar, quiero leer lo que dice el documento, pero cada vez que lo leo no me puedo resistir, lo siento. Es que dice así, él escogió solamente a aquellos que sabía que por sí mismos creerían al Evangelio. Por lo tanto, la elección fue determinada. Escuche esto, le voy a dar un énfasis. O condicionada por lo que el hombre haría. Y sí, no me puedo resistir. Dios está sujeto, de alguna forma está diciendo este documento, a lo que dice el hombre, dice sí. Bueno, dice Dios. Entonces, de una forma, perdón, herética, Dios dice amén a lo que dice el hombre. No es así. Dios no puede decir sí, de acuerdo. ¿Ve por qué estas cosas a mí me molestan? Nervan. Me enervan, sí, porque no puede decir que Dios está así como... Imagínese un papá sí. grande de 30 y pico con un chiquito de 4 o 5 años empieza a hacer brillo y papá dice, sí, aunque sucede por ese por el Ahora pecado, se ve por eso, pero con Dios no. Exacto. Pero eso es lo que hace esta doctrina de hombres. Dice, entonces, por lo tanto la elección fue determinada o condicionada por lo que el hombre haría. La fe que Dios prevé, en la cual se basa para escoger a los salvos, no es algo dado al pecador, no es algo dado al pecador por Dios, no es algo creado por el poder espíritu, mire lo que dice, creado por el poder regenerador del Espíritu Santo, sino algo que resulta enteramente de la voluntad del hombre. O sea, Dios ve la fe, pero dice, lo que si no se prestaron atención, esa fe que Dios ve no es una fe que Él le otorga. Es una fe que el pecador le otorga a Sí, Dios. y tampoco es una fe, dice el mismo documento, dice que el Espíritu Santo le ha dado. Es de Él. Es un don que el pecador le da. Ajá. Yo no sé la cantidad de textos que aparecen, como que inventarán. ¿Cómo sustentan eso? Efesios 2, 8 y 9, que dice que por gracia sois salvo por medio de la fe, esto no es de vosotros, sino un don de Dios. Filipenses capítulo 1, versículo 29, dice, no solo concedió que creáis, sino que padezcáis, concedió que creáis, y así un montón de textos. Que Dios dice que da arrepentimiento al pecador. Incluso el arrepentimiento, ven porque con el espíritu de mansedumbre, quizás Dios le conceda arrepentimiento y le quite el lazo por el Satanás está preso. 2 Timoteo capítulo 2, versículos 24 y 26. Y así son dones que Dios da al pecador. El hombre no puede, está muerto. Muerto. O sea, no puede. Amados, usted yo no sé si conoce de jamartología pecado. Cuando nosotros pecamos, el pecado nos mata, aunque usted no sea. Yo sé que ustedes muchos de esto no conocen esto. Pero el pecado puede matar. Si Dios no tiene misericordia y de alguna forma nos resucita tantas veces, cuando sucede eso en el plano espiritual, amado, imagínese un pecador, le es imposible. Usted que es cristiano se molesta o algo y quedó atrapado, esto le digo a aquellos que ya son maduros en la fe, ¿cómo va a ser un pecador que no tiene vida? Es imposible, no tiene la voluntad para acudir a Dios, no tiene la facultad. Entonces dice, fíjese, dice, sino que un resultado enteramente de la voluntad del hombre. Fue, dice, dejado completamente a la voluntad del hombre, creer o no. Amados, como decía Pullo, si Dios hubiera dejado que yo crea o no, yo estoy perdido porque yo corría al infierno. Claro. Mira si me dice, ¿querés ser salvo o no? Si toda la humanidad va al infierno, ¿quién va a querer creer? Pero por eso que lamentablemente, amado, estas doctrinas de verdad a mí no sé, me pone nervioso ponerse otra cosa. Sí. Y así determinar, escuche, la voluntad del hombre, y así determinar si sería elegido o no la salvación. ¿Quién elige entonces si es salvo? El pecador. No es Dios que, estamos hablando de la doctrina de la elección. Entonces yo elijo ser salvo o no. Imagínese eso. No, si Dios dejara a cada uno de nosotros estamos perdidos. No, es que nadie sería salvo. Nadie. O sea, ahí sí la muerte de Cristo sería en vano, a ver. O sea, sí. ¿por qué? Dios, dice diciendo este documento, Dios escogió a los que Él sabía que escuche, acá viene, ve que yo no lo estaba inventando, Él sabía que por su libre albedrío escogerían a Cristo. Así pues, la causa final de la salvación es que el pecador escoge a Cristo y no que Dios escoja al pecador. Dios, ¿ve? Por eso dice,
aceptá a Jesús en tu corazón, dale una No, no quiero. oportunidad. Y Exacto. Jesús dice, por favor, ¿podría entrar? Y el pecado dice, voy a pensar, a ver, Sí, eso te doy una produce, oportunidad que entres. produce molestia, mucha Claro, molestia. que yo no hablo de estas cosas. Dice, Enojo. uy, este hombre es duro con eso. No, amado. Cuando me hablaste por eso por primera vez, eso me abrió la cabeza. Mm, Porque claro, uno iba y predicaba era eso. Mira que yo, el texto pues base de ellos. Mira que yo, Apocalipsis 3:20, que yo estoy a la puerta y sí. llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Entonces, Es perdón, un texto que le habla a la iglesia ya, pero le no enseñan a al hombre uno para pecador. evangelizar. Es un Mm, texto base para evangelizar. Y por supuesto Juan 3:16, que son los textos que ellos utilizan, ¿no? Con Juan 3:18, Juan 3:19, Y claro, Juan yo, 3:26, que Dios te está airado, pero Salmo entonces uno se imaginaba 7:11. al Señor tocando en el corazón, uno pues sí, una persona dice, Mm, sí, sí, entre, que entre. No van a decir que claro. no, Él te ama pero, mucho, quiere entrar a tu pero vida. cuando el pastor me predicó y me habló de eso y me hizo ver, cuando me dijo esta palabra, dijo, ponen a Cristo como un mendigo en la puerta, por favor déjeme entrar. Ah, sí, algo así Ay, le sí. dije. Sí. Y yo dije, eso me abrió la cabeza y yo dije, no, eso no puede ser posible, claro. No. Y me dijiste, una persona va Él, y tiene que, decía, él es el rey, el es como que usted pecador, vaya vos, ¿ves? al presidente y le toque, el presidente va a ir a la puerta de su casa a decir, Diana, déjeme entrar, no. Y yo decía, claro, eso me abrió la mente y entendí que era un evangelio malo y de verdad, perverso Claro, es el pecador que va a golpear a las puertas del reino del reino. con sus trapos de inmundicia, Ujú. pidiéndole por favor Déjeme entrar, que sí. le deje. Y él va a mandar a alguien. Está sentado y mandó a alguien, mandó mensajeros que somos nosotros, embajadores, para hablar de este rey que ya ha vencido, se ha llevado la cautividad y está mandando no una invitación, como vamos a hablar el domingo, está mandando una orden. Ujú. Dios habiendo pasado por alto, dice Pablo en Hechos 17, 30 y 31, ahora manda, es una palabra de mando, que se arrepientan, ríndanse, póstrense ante mis pies, yo he vencido. Entonces eso es lo que manda, Dios no le está diciendo, mirá, si vos querés, Dios ordena que te rindas, te doble, como dice Filipenses 2:11, toda rodilla se doblará ante Él. Ujú. Entonces, eso es lo que debo hacer, y eso es lo que, como que el hombre le da oportunidad a Dios. No, amado. Ahora vamos a ver la postura que yo creo que es la más consistente con la Biblia. Se llama elección incondicional. Y dice así. La elección de ciertos individuos, por eso estamos hablando de la elección, la elección de ciertos individuos para ser salvos, aún antes de la fundación del mundo, descansa enteramente en ¿dónde? En la voluntad soberana de Dios. Esto me gusta, esto es palabra que me gusta a mí. En la voluntad soberana de Dios, que dice el arminiano, no, descansa en la voluntad del hombre. Ujú. No, no es así, no descansa la voluntad del hombre, sino en la voluntad soberana de Dios. Su elección de ciertos pecadores no está basada en ninguna respuesta previa o obediencia por parte de ellos, tal como la fe y el arrepentimiento. O sea, entonces, ¿qué? Dice, bueno, ¿por qué elige? Dios dice, porque vi tu fe, te arrepentimiento. Dice el documento, yo te lo estoy parafraseando. Dice, no está basada porque Dios vio fe y arrepentimiento. Dice, yo no me movió tu fe. No me movió tu... No, porque yo te di eso. Vive porque yo vivo, dice él. Ujú. Y por eso tienes vida. Así Porque es. yo te di esa fe. Pero si no te serviría de nada, como yo me acuerdo cuando jovencito decía, cuando era muy joven tenía un dicho desde el púlpito, decía, su fe puede guardársela en el bolsillo, decía yo cuando era joven, Sí. porque no le sirve de nada si aquel que murió en la cruz y resucitó y el Señor lo ascendió y está entronado ahora y reinando, usted dirá, ¿su fe de qué? Si la obra en la cruz no hubiera sido consumada y él hubiera en una vida de santidad y de justicia y hubiera pagado nuestros pecados, ¿de qué le va a servir su fe que tanto se jacta? De nada. No le serviría. Y es más, la fe no está basada en eso. La fe está basada, es un despojeamiento, como estamos hablando de la doctrina de la fe ahora. Pero la fe es un vaciamiento de mí mismo, confiando plenamente en la obra redentora de otro, que en este caso es Cristo. Todo lo contrario, tendría que Ujú. humillarme, no jactarme de mi fe. Claro. ¿Ves? Pero no es para hablar de la fe, pero dice así, al contrario, es Dios quien, acá está, ¿ves? Al contrario, es Dios quien da la fe y el arrepentimiento a cada individuo
que Él escoge. Entonces, ¿ve? A cada persona que Él escoge le tiene que dar estos elementos de gracia, fe y arrepentimiento que Él no tiene, el pecador. Estos actos, la fe y el arrepentimiento, son el resultado, escuche, no la causa de la elección de Dios, ¿sí? Por lo tanto, la elección no es determinada o condicionada por alguna virtuosa disposición prevista en el hombre. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Está fácil? Dios no ve alguna virtud, algo, ¿no? Dice, aquellos que Dios soberanamente escoge los trae a través del Espíritu en una aceptación voluntaria de Cristo. ¿Sí? Entonces, la causa final de la salvación está en que Dios escoge para salvación al pecador, no que el pecador escoja a Cristo. Es que puedo leer aquí. Sí, por favor. Juan 17. Ah, sí, un textazo. Dice, versículo 12, leámoslo solamente. Cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los cuales me has dado, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Sí. Se los dio, o sea, hubo un grupo que le dio al hijo. Y en una parte en Juan ahí dice, no te pido por todos, sino por lo que me diste. Creo que aparece ahí, no sé si te aparece en Juan. Dice, Padre, no ruego por todos, sino por aquellos que tú me diste. ¿Dice algo así? Sí, el 6 dice, te he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste a mí, y han guardado tu palabra. Ahí está. Entonces eran donde antes la fundación. Tenemos así infinidades de textos. Como dice también otra parte de Juan, ninguno puede venir a mí si el Padre no le deciera que venga. No me lo enviaré. Sí, entonces, y podemos seguir hablando de ahí. ¿Por qué no creéis? Dice la parte de la oveja. Y tenemos muchos textos para hablar sobre eso. Ahora, entonces vamos a ver, estamos viendo la postura no reformada, estamos viendo un poquito, volvemos a esta Biblia, que dice que Dios elige para vida eterna. Entonces aquellos dice que está eligiendo, bueno, aquellos que Él mismo vio, ¿qué cosa? Que lo elegiría. Entonces, ¿por qué lo elijo? Porque ellos me eligieron. No tiene sentido. No es así. Ahí sería la prioridad el hombre, claro, más no Dios. por eso que es una doctrina de hombre. Yo le diría diabólica. Sí, claro. Porque algo que está dándole la gloria al hombre está robando la gloria a Dios. Y el Señor no comparte su gloria con nadie. No, por eso. ¿Y quién quiere la gloria que lo alaben? Bueno, hay uno. Satanás. Claro, él quiere y utiliza a estos predicadores de él para darse la gloria. Entonces, no es así que el hombre elige a Dios, sino Dios elige al hombre para darle vida eterna. No es porque él sabía que lo iban a elegir. Y esto es la postura que ustedes conocen como en Pedro habla de la presciencia. Ellos dicen pre es antes. Y no me da el tiempo para hablar de esto más, porque ya otra materia de presciencia. Creo que hay un documento chiquitito cuando doy primera de Pedro también, pero de Pin también, que ya hablamos varias veces de la presciencia. Pero para que puedan entender un poco de dónde saquen ellos, eso no es que se inventan cosas así, nomás que tienen alguna idea de lo que creen, pero sería así. Dice pre y ciencia es conocimiento, preconocimiento. Amados, si Dios tuviera que preadquirir conocimiento, tener conocimiento para ir al futuro, para ver, mire, yo me tengo que hablar de una doctrina que se llama el punto número, ¿cuál es? 5, se llama ¿cómo se llama? A ver, tengo que me chusmeo. La divina providencia, ahí está, y el decreto de Dios. Si Dios tuviera que ir al futuro para ver qué va a suceder, no, amado, cuando hablamos de la divina providencia, las cosas que está unido con el decreto. La divina providencia está unida con el decreto. Aquellas cosas que van a suceder en un futuro son las cosas que ya decretó desde antes de la fundación del mundo. Pero perdón, pastor, pero es que perdón la palabra, ¿no? Pero es que es algo tonto creer eso, porque si leemos la escritura... ¿Cuál? La postura del arminiano, claro, porque como que el Señor va a ver... Hay que aclarar, porque hay algo tonto decir de creer que Dios escogió... Creer que el Señor va... o sea, no conoce las cosas, es creer que Él no las decretó, ni las formó, ni las hizo, que no tiene control sobre su creación, 1, y 2. Y pensar que entonces el Señor
en Apocalipsis vemos el fin de todas las cosas. Sí, que todo ya está mostrado. Ya, Es que él anuncia ya todo lo que va a suceder. Entonces, es así, que estaba diciendo. eso de Ellos la creen presencia. sobre la predestinación, ellos, la postura de la presencia, creen eso. Tienen el fundamento en que, en ese conocimiento de Dios que de alguna forma va hacia al futuro para ver, vamos a decir, las decisiones que el humano, los autos humanos van a tomar una Ok. decisión. Entonces Dios mira y dice, ah, esto de verdad no me estoy burlando. Ellos dicen, es como una forma, va en el tiempo y Dios dice, van a tomar una decisión, entonces vuelve al estado donde está y entonces anotan que me lo estaban poniendo. Amado, es que de alguna forma, fíjese decir, por eso cada doctrina que ellos van deformando todos muchos textos bíblicos. Claro, de forma mucho, digamos, el Salmo 139 que dice que mi embrión vieron tus ojos y aún en ellas estaban escritas todas las cosas que luego fueron formadas. O Ujú. sea, ya estaban escritas antes de formarnos, o sea, Él nos conoce desde antes. El Señor no tiene que venir aquí a mirar si alguien cree para volver y elegir, o sea, no tiene sentido. No sé sus bases, pero la verdad no. Hay mucho texto que les tumba esa doctrina. Vamos a la postura reformada, que ya estuve hablando un poco, pero me voy a volver de nuevo a esta Biblia para darle, porque estamos en esta mesa hablando un poco de esta Biblia. Dice así, la postura reformada, ahora sí, dice esta Biblia comentada, difiere porque considera que la decisión final para la salvación depende de Dios y no de nosotros. En esta postura, la elección de Dios es soberana. No se basa en las decisiones o respuestas de los seres humanos que Dios conoce de antemano. De hecho, considera que estas decisiones fluyen de la gracia soberana de Dios. Creo que está dicho, ¿no? Lo que había dicho, o sea, lo estaba diciendo de otra forma, ¿no? Pero es lo que estaba explicando yo. ¿Qué creen o qué creemos nosotros la postura bíblica? Porque si reforma la postura de lo que dice la Biblia, que la decisión para salvación, o sea, no depende del hombre, sino depende de la elección soberana de Dios. ¿Eh? Ujú. Y no de nosotros, eso es lo que creemos nosotros. Esta elección es basada en la soberanía de Dios, no la decisión o la respuesta que nosotros le damos. O Dios ve de antemano si vamos a elegir o no elegir. Sino incluso las decisiones que nosotros tomamos, podríamos decir que fluyen de esa misma gracia soberana de Dios. Ujú. O sea, Él decide de alguna forma el destino. Mire, tengo en mi mano, antes de seguir, la Confesión de Fe de 1689, un documento histórico que tenemos nosotros. Y en el capítulo número 3 habla del decreto de Dios, pero ya el tiempo va avanzando. Pero yo le voy a leer, gracias, voy a leer el punto, su punto número 1, capítulo número 3 del decreto de Dios. Escuchen, dice así este documento de la Confesión de Fe Bautista del año 1689. Dice así, capítulo número 3. Dios, desde la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, decretado todo en sí mismo, libre e inalterablemente todas las cosas, todo lo que sucede. Sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en el mismo, ni hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita a la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien se las establece, en lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas y su poder y fidelidad en efectuar su decreto. ¿Mm? A ver qué punto puedo tocar de la elección. Vamos a ver en el punto número 3 para no, todos los puntos son importantes, pero en el 3, ¿sí? Dice así, capítulo 3 del decreto de Dios, su punto número 3. Por el decreto de Dios para la manifestación de su gloria, algunos hombres, escuche, y ángeles son predestinados o preordenados a vida eterna por medio de Jesucristo. Para alabanza de la gloria de su gracia, a otros los deja actuar en su pecado para su justa condenación, para alabanza de la gloria de su justicia. ¿Sí? Como Ujú. está diciendo, bueno, Dios elige, vamos a decir, soberanamente algo quiere Para, decir, ¿no? para los que piensan que de pronto entonces Dios es injusto, ¿cómo así? Que Dios eligió unos para salvación y otros para condenación. Eso es Mm, algo injusto. Cuando lo cambiamos y pensamos en que todos estábamos condenados y Él solamente vino y sacó a algunos para concederles salvación,
no lo hace un Dios injusto, todo lo contrario, lo hace un Dios bueno y justo. Él podría habernos dejado todos ahí, condenados, y no salvar a nadie, y Ujú. seguía siendo justo. Exactamente. Ese es el último punto que vamos a tocar sobre si Dios es injusto o no injusto. Dentro de un ratito. Pero es así, es justo. Vamos al punto número 5. Dice así, de este decreto de Dios. Dice, aquellos de la humanidad que están predestinados para vida, Dios desde antes de la fundación del mundo, según su propósito eterno e inmutable y el consejo y secreto y beneplácito de su voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna, meramente por su libre gracia y amor, sin que ninguna otra cosa en la criatura, escuche, como condición o causa le moviera a ello. Entonces, aquellos que están en la humanidad predestinados, o sea, para vida o para vida eterna, para que Dios ante la fundación del mundo, que es, los escogió. ¿A dónde los escogió? Este punto es importante, me acuerdo que lo toqué en ese programa radial, y yo hablaba y decía, bueno, ¿me escogieron qué? No, escuche, esto es lo que define todo en Cristo. Cristo. ¿A dónde? Desde antes de la fundación del mundo estaban en Cristo. Usted escuche, yo no me quiero, usted tenía que escuchar un día ese programa radial, casi Tenemos que la poner tenemos que poner, de nuevo. que estaba con un pastor, no sé si lo puedo decir, que también de Sana Doctrina, de Radio Gracia, pero no quiero nombrar porque no sé si lo comprometo, pero yo le dije, pastor, esto es importante, porque no nos escogió, nos miró así, escogió y le dijo, fue en Jesucristo. Y escuche esto, le va a abrir la cabeza. O sea, no le dije a él, pero acá, escuche, antes de la fundación del mundo, tu nombre, el mío, o todo, dices, ¿usted imagina que estábamos en Cristo? Sí, eso fue algo Se pone a maravilloso. pensar, antes de que naciera, ya estábamos en Cristo. Y acá viene cuándo fuimos predestinados, cuándo somos otro tema. Por supuesto, nosotros nacimos concebidos en pecado. Cuando somos salvos, o sea, predestinados, eso es otro tema que hablamos en la confesión, por supuesto, cuando uno cree. Pero sí, nosotros nacemos hijos de ira, pero ya en la mente de Dios ya estábamos escogidos y estábamos en Cristo. No había sucedido nada, el pecado nada, y ya estábamos colocados. Eso me pasó a mí, Es una pastor. Es doctrina. algo hermoso porque ¿sabe cuando me pasó eso a mí? Por eso amo tanto Juan 17. mm, Porque dije, ¿cómo así que el Señor oro? Porque Él dice, no oro solo por estos, sino por los que han de creer por la palabra de Dios. Y yo, o sea, que oró por mí el Señor También, me Jesucristo. acuerdo así cuando vimos Juan, sí, el nombre, oró por sí, Yo es dije, verdad, oró somos por mí, yo estaba ahí, el Señor Jesucristo oró por mí. Eso para mí fue algo hermoso y me causó muchísima felicidad y agradecimiento, porque uno no se imagina hasta que de verdad uno entiende la predestinación de esa manera. Exactamente. Vamos al punto número 6. Dice así como Dios ha designado a los elegidos para la gloria, escuche, para la gloria, de la misma manera, por el propósito eterno y libérrimo de su voluntad, ha preordenado. Está mal escrito, esto dice preordinado, Preordenado. pero será preordenado. Ujú. Todos los medios para ello, por tanto, los que son elegidos, habiendo caído en Adán, son redimidos en Cristo. Eficazmente llamados a la fe en Cristo por el Espíritu, obrando a su debido tiempo, son justificados, dotados, santificados y guardados por su poder, mediante la fe para la salvación. Asimismo, nadie más es redimido por Cristo o eficazmente llamado, justificado, dotado, santificado y salvado, sino solamente los elegidos. Ahí un montón de textos ahí abajo, texto bíblico para comprobar eso. Pero para explicar este último punto, porque el punto número 7 fue con lo que hice la introducción, o sea, de que hay que tomar con sumo cuidado, empecé de atrás para adelante, Sí. pero dice así. Entonces, ¿cómo Dios ha asignado a los elegidos para la gloria, para la eternidad? ¿Cómo fue? Por el propósito eterno de él, su voluntad, los ha preordenado. Pero no solo solamente ha hecho, solamente eso. ¿Qué hizo? Y bueno, los escojo. ¿Y? Sálvense. No, Dios puso medios. claro. O sea, ¿qué son esos medios? Por eso es importante, los medios para ser salvos, porque estamos caídos en Adán, estamos muertos en delito y pecado. Entonces, para ser redimidos por Jesucristo, o sea, tenemos que ser, esa doctrina que se llama de llamamiento eficaz. ¿Llamados a qué? A creer en Jesucristo por medio de la fe. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Por mi libre albedrío? No. Fíjese lo que creemos. Por el Espíritu Santo que obra a su debido tiempo. O sea, en un momento nos habrán predicado, quizá Dios sabrá cuándo y nos da vida. Pero esto viene por esa obra eficaz que llevó Cristo en la cruz, Ujú. la obra del Espíritu Santo que nos regenera,
Dios nos da fe, nos da arrepentimiento y al creer se nos es otorgada, como dice 2 Corintios 5:21, aquel que murió por nosotros, el justo por los injustos. Vos que conocés un poco o sea, conocés contaduría, sabés Ujú. lo que es poner a cuenta de una Ajá. persona que está en bancarrota, se le pone o se le atribuye, Acredita. acredita. Él dice, todo esto que tengo se nos da. Él toma nuestras miserias y carga. Entonces somos justificados, no hay nada. Por eso de la cruz dice, todo está pagado. O sea, la palabra es consumado, en términos de contaduría, está saldado el Ujú. término. No hay nada que te puedan acusar. El día que el Señor dice, estás libre, podés irte. Pero no para hacer lo que quieras, estás libre de los pecados, para vivir una vida tranquila, para Ahora ve, servirme ve y no peques más, y como no le peque dijo. más. Entonces y ahí somos justificados. O sea, si no entiende la palabra, de verdad estamos bien para con Dios, como decían los puritanos, es como si no hubiéramos roto un plato. No hubiera Ujú. hecho nada, estamos tranquilamente. No hay nada. Saldo, o sea, la cuenta en blanco. Blanco. No hay nada que le podamos. Entonces, eso es lo bueno de estar bien ante Dios. Entonces, ahí viene que somos adoptados recién, santificados y guardados. Y encima, acá está la doctrina de la preservación. Incluso guardados, todo esto dentro de la predestinación Ujú. por el decreto de Dios. Y Él nos guarda. O sea, perdón, de la perseverancia de los santos. ¿eh? Y salvados, santificados, pero solamente, amados, aquellos que Dios has escogido. Dios que no es que lo escogió y lo dejó a la buena de cada uno. Ujú. Entonces la postura reformada, vamos a ver unos comentarios de esta Biblia para ir terminando. ¿Qué sostiene? Dice así esta Biblia. La postura reformada sostiene que si fuera por uno mismo, el ser humano caído nunca elegiría a Dios. Eso es verdad. Esto creemos. Si fuera por el ser humano, nadie vendría a Dios porque no quiere, no tiene ese querer, esa voluntad. Por eso dice que el Señor, una vez que los escoge, el Señor le dice al Padre, tu pueblo se te entregará Voluntariamente. voluntariamente, porque su voluntad de verdad ha sido libre. Es que el hombre no puede ver No, no no, no, puede ver no, a no Cristo. puede ver, para dice 2 Corintios 2:14 que para él son locura, es necedad. No puede, ¿por qué? Segunda Corintios creo que es 4, versículo 4 a 6, dice que ¿por qué? Porque Satanás Para cegó el cegó el entendimiento entendimiento. para que no le resplandeciera la luz de Cristo. Muy bien, la luz de Cristo, la luz del Evangelio, y no pude ir a verlo. Ujú. Por eso que la luz vino y el hombre no quiso. Amo más las tinieblas que la luz. Sí, porque está entrenebrecido. ¿Sí? Ujú. Las personas, diciendo caídas, aún tienen libre albedrío y pueden elegir lo que desean. Sin embargo, el problema es que no tenemos ningún deseo por Dios y nunca elegiremos a Cristo a menos que seamos primeramente regenerados. Por eso yo creo, como otros, que la regeneración antecede a la conversión. O sea, yo debo ser regenerado, volver en sí para poder convertirme, o sea, arrepentirme y creer. Creer. Pero la mina que dice, no, primero debes creer Creer para o poder. arrepentirte y creer, porque el arrepentirte lo saca, solamente dice cree, nada más. Creer y ya hay uno más con nosotros que nació de nuevo. No, tiene que Dios soplar y dice, dale vida. Yo no puedo, dice el profeta en Ezequiel 37. ¿Por qué? Predica, yo le puedo hablar, pero si usted no envía a su Santo Espíritu, no van a tener vida. ¿De huesos secos? Los vuelos secos del Valle de Huesos de Ezequiel 37. Algo así en el sentido espiritual. ¿Qué le dice el profeta? Yo les hablo, les predico, todo lo que quiera. Me paro acá ahora a predicarle como en un cementerio. Pero si usted no hace como en el principio con Adán Amén. y sopla vida sobre él va a seguir así. Sople. Y si él sopla, entonces sí, como vino el Espíritu Santo, viene y es el Espíritu Santo que dice Tito capítulo 3 versículo 5. Somos renacidos por medio del poder del Espíritu Santo, de la palabra que viene con el Espíritu que nos levanta y le da vida a nuestro espíritu que está muerto. Pero si no es imposible, amado. Entonces la fe es un don de Dios. Que viene con qué? Con este nuevo nacimiento. Sigue siendo solo aquellos que son elegidos van a responder al Evangelio con fe. Por eso es que el domingo tengo que hablar, amados, que hay mucho por ahí deslizándose, porque nunca nacieron de nuevo. Quizás creyeron, asintieron un Evangelio por ahí intelectualmente, pero nunca se fiaron, nunca confiaron, nunca se vieron totalmente depravados, nunca acudieron así a Dios pidiendo misericordia. Entonces, por eso yo digo, si usted ha abrazado
y ha escuchado y ha llegado hasta este minuto 54 que estamos hablando de esta doctrina que usted cree, esa doctrina no le va a salvar, amados. No le va a salvar. Porque lo que salva es Cristo. Y dice Gálatas capítulo 1, versículo 6 a 9, que si alguno le predica otro evangelio, o sea, el evangelio, yo le digo del amor. ¿Sabes por qué le digo del amor? El evangelio romántico. Porque para ellos nunca Dios está enojado. Dice que nosotros predicamos un Dios que está enojado, que enfurecido, que Dios no puede, ¿cómo va a escogerse esta persona? Eso no haría un Dios de amor. Por eso que yo dice, no, eso no es un Dios de amor. ¿Cómo va a ser un Dios de amor eso? Pero, perdón que le voy a decir, voy a ser duro. Voy a ser muy duro. Yo le diría, miren, perdónenme, pero me molesta. Y no voy a decir nada, pero voy a decir algo duro. Yo le diría, andá, léete los atributos de Dios. Claro. Y después venís y charlemos. Tomamos unos mates, un café, como dicen en Colombia, un tinto. Y hablamos. Pero estudiaste todos los atributos de Dios. Como la ira, la justicia, la santidad. Todos eso, la gracia, la misericordia. Y si querés el amor. Pero la inmutabilidad de Dios. Dios es inmutable. Cambia. No va a pasar por alto su justicia. Eso sería, Dios no pasa por alto su justicia. Él dice, el hombre pegó la paga del pecado, es la muerte, alguien tiene que pagar, yo soy santo, ninguna cosa inmunda entrará, a menos de que alguien, entonces no le podés invitar a alguien a que entre, si no fueron saldados, y el Señor dice, ¿qué haces así? ¿Por qué estás vestido con su trapo de inmundicia? No, ¿por qué no estás con la vestidura de Cristo? Claro. Entonces, así hay muchos que están creyendo que están salvos, y no son. Señor. A ver si me puedo apurar porque todavía sigue esto. Sigue siendo esta Biblia así. Los escogidos eligen a Cristo, pero solo porque fueron escogidos previamente por Dios. Eso es fácil. Solo en el caso de Jacob y Esaú, son elegidos únicamente sobre la base del soberano beneplácito de Dios y no sobre la base de cualquier otra cosa que hubieran hecho o harán. Pablo declara, escuche esto, voy a leer Romanos capítulo 9, versículo 10 al 12 y el 16, pero en esta ocasión voy a estar leyendo la Biblia de las Américas, la traducción. Así que no sé cómo va a estar esta traducción, pero es muy fiable también, porque vos estás leyendo la 1602, yo estoy leyendo la Biblia textual, y esta es creo que la traducción de las Américas. Escucha lo que dice, y no solo esto, dice Romanos capítulo 9, versículo 10, 12, dice, escuche, no solo esto, sino que también Rebeca, cuando concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para el propósito de Dios conforme a su elección, permaneciera, no solo por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor. Así que no depende del que quiere, el versículo 16, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. Dios ya lo había escogido, amado, desde antes que iniciara, dice, ni por cosas buenas, ni cosas malas. Ya estaba diciendo, este va a ser esto y este va a ser aquello, antes de que sucediera. Y así pasó. Acuérdense como después el mismo Esaú vende su primogenitura. Y entonces vemos que Dios es el que escoge. Y fíjese, dice, no depende del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Por eso hay que clamar por misericordia. Exactamente, Dios que tenga... Acuérdense, podríamos hablar toda la noche de esto y yo me tengo que ir, pero escuche, hay una parte, ¿se acuerdan? En Lucas 16, es hermoso, donde está hablando el Señor y está hablando, no me da tiempo de hablar, pero sí, yo sé que conoce Biblia y le va a venir. Es un texto, para mí es hermoso. Están hablando con esta gente súper religiosa, que no se creía que no hacía nada, y hay una parte que se acuerda que habla de quién bajó justificado. Que uno decía, oh Señor, la oración del fariseo y el publicano. Y dice, ay, gracias. Y le dice, oh Señor, yo doy diezmo y hago esto. Y decía, no, como no soy como él. Y lo miraba como el publicano. Y si yo hago esto, y hago, y yo. Y con sus manos levantadas, y yo, parecía la oración de Romanos 7. Todo perdón que digo, los que me entienden saben. Sí. Porque yo creo que esa persona no nació de nuevo. Aunque muchos reformadores creen que nació. Pero cada rato dice yo. Yo en la carne, yo, no dice nada de la gracia, no habla del Espíritu Santo, como decía Martino John y John Stoll y otros más, otros reformados que también. Pero el otro no. ¿Qué dice? Levanta su mano, dice, él dice, golpea el pecho y dice que... Sé propicio a mí, el pecador. Eso, gracias, esposa. Escuche.
propicio. Si usted supiera lo que es la propicio o propiciación, Ujú. esa palabra que habla en 1 de Juan capítulo 2, que Cristo es nuestra propiciación, aquel que recibe la ira Ujú. de Dios. Para que haya expiación de pecado, tiene que haber propiciación. Primero, Alguien tiene que ser propicio a eso, recibir. recibir la ira. Ujú. Por eso dice, Él se está reconociendo, sé propicio a mí, solamente Dios puede hacer eso porque Él es santo. Ujú. Dios dice, no, pero dice, yo puedo hacerlo. No, porque usted es un pecador. No quiero que muera porque es un pecador. ¿De qué me sirve? Es algo santo, es algo puro que me tiene que entregar, un sacrificio santo, puro. Y es Dios. Por Como eso, no, y como no había, fíjese la palabra que dice, séme. ¿Por qué? porque Porque sabía que él no podía, porque es él. usted es el único que puede hacer ese sacrificio, Ujú. apuntando a Cristo. ¿Y por qué? Dice, a mí el pecador. Y Cristo dice, ¿Cuál de bien, los dos bajó justificado? Sí. tremenda esa doctrina que está ahí, porque yo cuando la escuchaba, yo digo, Señor, digo, ¿y ve? Ese hombre dice, no, que la doctrina, perdón que le voy a decir, porque a veces me cansa, de los predestinados, se creen orgullosos, no, todo lo contrario, amado. Esta doctrina Ujú. produce humildad, Sí. reverencia, reflexión, pensar en estas cosas. Y tiene que producirnos eso, alabanza a Dios por su Ujú. soberanía. No entiende, uno está todo el día agradecido. Y Ujú. cuando peca se molesta y llora, ¿hasta cuándo, Señor? Y todas esas cosas es consecuencia de que Él decir, me escogió. Y es así. Incluso que decía que no me acuerdo si la de Sproul o otros más escritos, decía, y aún Dios sabiendo lo malo que iba a hacer, y porque después de eso, y aún así ve lo malo y aún así lo escogió, lo sigue amando. O sea, Ajá, y aún así, en su amor y su misericordia. así es. Entonces, escuche, vamos a terminar con esto. Dice, un problema complejo con la... Acá viene, esto es lo que justo estabas diciendo vos. Un problema complejo con la predestinación es que Dios no escoge o elige salvar a todos. Este es el gran problema. Dice, ¿cómo es posible que Dios ama a todos? Ujú. Pero no es así. Es el problema del evangelio de telenovela. El Sí, evangelio del romántico. amor y todo eso. No es así. Ellos dicen, no, Dios ama a todos y Dios, ustedes conocen, se llama la expiación universal. Dios salvó a todos y depende del pecador si quiere escoger. Entonces está la comida, Cristo está ya Yo esperando. como y sigo viviendo mi vida Sí, tranquila porque Dios ama a todos y ya. a ver si Dios, porque dice, no es así. Dice, Ujú. se reserva, escuche, el decreto de tener misericordia sobre quien quiera tener misericordia. Algunas personas, dice la Biblia, de la humanidad, estoy hablando de comentario de la Biblia, no la Biblia. Sí. Algunas personas de la humanidad caída reciben la gracia y la misericordia de la elección. El resto, Dios pasa por alto dejándolos en su pecado. Los que no han sido elegidos, escuche, los que no han sido elegidos, esto es importante, pero justo lo que estaba diciendo vos. Los que no han sido elegidos reciben justicia por su pecado. Claro. Los elegidos que reciben misericordia. Ninguno recibe injusticia. Ujú. Dios no está obligado a tener misericordia de uno o de todos. Por igual, es su decisión determinar a cuál es misericordioso elegir ser. No obstante, nunca es culpable de ser injusto hacia nadie. Y queda Romanos capítulo 9, versículo 14 y 15, para ir cerrando Que lo yo que ya leí, ¿Lo creo que yo leíste? lo El leí, sí. 14 y 15. Dice Romanos así, 11. ¿qué diremos entonces? Romanos capítulo 9, Ah, versículo no. 14 y 15. Ujú. ¿Qué diremos? La justicia de Dios. ¿Qué diremos entonces? ¿Acaso hay injusticia en la presencia de Dios? De ninguna manera. Ciertamente a Moisés dice, tendré misericordia de aquel que tenga misericordia y me compadeceré de que me compadezca. Así Dice que que no no es del que... depende de que quiere ni del que corre, sino del Señor que tiene Ahí misericordia. está. Y Pablo dice, ¿qué diremos? ¿Hay injusticia No. en esta predestinación o elección? No, No. no hay injusticia porque, fíjese, le vamos a leer de nuevo lo que me llamó la atención este comentario. Los que no han sido elegidos, ¿qué reciben? Bueno, la Justicia. justicia, porque Dios es justo, y esa retribución justa desde el atributo de Dios es pagar, o sea, de A acuerdo cada a cual. estas personas, de verdad, y aquellos que son elegidos, bueno,
de la parte del atributo de Dios reciben misericordia, ¿no? Esa parte la podemos aplicar en esa parábola del dueño de una viña que fue a buscar trabajadores. A cada Era uno. una Sí, palabra que a me vos te costaba. encanta. Al principio no la No, entendía, te al costaba. principio. Bueno, en el principio, cuando uno era chiquitito, bebé en la fe, decía, uy, todos pensamos, ¿no? Uy, qué injusto Qué esto. justo esto, ¿cómo Porque Dios así? le paga, ¿cómo le va a pagar lo mismo? Lo Trabajaron mismo 5 todo el minutos de día día. y el otro trabajó 5 minutos y me dice, digo, el Señor, dice, no me es lícito hacer con lo mío lo que yo quiero, Mm, porque yo soy bueno y tú eres malo, te sí. molestas. Claro, ahí se No me es aplica en lícito eso. hacer lo que yo quiero con lo Con mío. lo mío, O o sea, ¿quién sea, soy yo para ir a decir al Señor lo que debía hacer con lo de Él? sí, Por eso, si no sabemos, pastor, quiénes son predestinados, por eso el llamado de nosotros es predicar el Evangelio. mm, Hay personas que lo han escuchado y de alguna manera con sus acciones lo han despreciado, pero Dios ha sido justo. A la gente, el Señor ha permitido que a la gente se le hable del Evangelio. Ahí mm, podemos ver su justicia, de sí, que no le dejó en silencio a unos, no, a ellos no les hablen del Evangelio, no, Él mandó en su justicia a prediquen el Evangelio a todas las naciones. sí. Entonces ahí podemos ver la justicia de Dios. La persona que crea, no, pero entonces yo si no soy predestinada o no soy predestinado, ¿qué debo hacer? No, usted no sabe, nosotros tampoco. Clame por ¿Te misericordia. acordás la puerta, el ejemplo ese, no me acuerdo qué escritor, de la puertita? Que decía, pero yo no soy predestinado de cómo hacer. Y había una puertita, esto no es ningún pastor, es un escrito antiguo. Y había una puertita donde tenía que pasar. ¿Y cómo puedo hacer si soy elegido? Debes pasar por Por esa la puerta. puerta, claro. ¿Y qué puerta? Pero no, yo quiero saber si soy elegido. Pasa por esa puerta. No, Ajá. no quiero, yo necesito saber, porque la gente quiere saber cómo se pasa. Entonces va a pasar, dice, y dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. A la entrada decía Sí, eso, sí. y cuando él pasa, pasa así, Y y se da vuelta y dice, elegido antes de la fundación del mundo. qué belleza. Así se, digo, Sí, es es así, hermoso, es es así, hermoso. ¿cómo sé? Bueno, cree, si crees vas a ser salvo y sos un elegido. Es así, pero las personas no quieren No creer. quieren creer. Creer es obedecer, nosotros no Ajá. crecer en el nombre. Si yo creo No, en el nombre histórico, no. no. Vos crees y crees todo lo que Es dice que Dios, apartate de esto, hacer ese es el aquello. error, Eso, pastor. no es creer en nombre y La ya gente de está. pronto dice, no es que yo creo en Jesucristo, yo sé que Él es el ¿Y qué ha Señor pasado con Jesucristo. tu Él vida? es el Señor Jesucristo. Y uno dice, bueno, está bien, es el Señor Jesucristo. Y Sí. están viviendo en pecado. Y creen que por creer en Jesucristo, o sea, de la manera en que ellos lo tienen en su Sí. mente, entonces, no, el Señor No. algo va a hacer porque yo creo. Digo, no, es que la fe, el creer, pero no hay un obrar, un caminar, No. eso está muerto. Porque cuando yo creo, esto hablando del señor Curio, yo no estamos diciendo una cosa, pero igual, ya cerrando. Cuando hablamos, pues estos temas están buenos, cuando hablamos, decimos, creo en el Señor, la palabra es Curio. ¿Sabes que el Señor es el Señor? Estamos hablando de Hebreos justo ahora, que fue entronizado, se le dio un Ujú. nombre, el Señor Curio. Entonces, si yo creo que Él está entronizado, es un rey, me debo sujetar a ese reinado. Claro, Vos creíste que el Señor, que es tu rey, bueno, claro. y entonces ¿por qué no vivís de acuerdo a las normas, las leyes, estatutos de tu rey? Exactamente. No pasó nada, porque vos seguís siendo de allá, de los filisteos o de Gomorra, estás allá, viviendo Claro, como un mundo, pero vos no creíste en él, porque creer es obedecer todo lo que él dijo. Por eso mando que prediquen esto y enseñen todas las cosas que yo les he que os he mandado. mandado. Pero ellos no quieren saber, ellos no quieren que reine. ¿Se acuerdan una parte que mandó? Dijeron, no creemos que este reine sobre nosotros. ¿Sabes Ajá. cuál la palabra fue de Cristo al final cuando vino? Mire, es dura, va a decir, este pastor es duro, pero es la palabra de Cristo. Cristo, en uno de los evangelios, dice, estos que no creían, no querían que yo reine sobre ellos, traédmelos y decapitádmelos acá. Ah, Jesús nos va a decir, búsquelo. El Señor dice, decapitádmelos acá. Ese es el Cristo que está reinando, que va a venir, dice Ella, Isaías, viene manchando sus vestidos con sangre, pisoteando a todos. Claro, pero como lo ven a Jesús bonachón, y bueno, colgado ahí, no está reinando, está diciendo arrepiéntanse, ya vine, vencí el pecado, Satanás, aquel que reinaba la muerte, Hebreos 2:14, voy a volver, ríndanse, póstrense ante mí antes que yo descienda. ujú. Tiene incluso misericordia. Sí, porque advierte, les es más fácil a las personas, esposo, obedecer a un jefe
Sí, sí, es verdad, a un jefe Entonces su jefe del les dice, mundo, vaya a tal parte y haga tal cosa y sí, 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 señor. Y se van y le obedecen porque como les paga, sí, es ven lo verdad. natural. Nuestro Señor es espiritual, dio su vida y dio mucho más, pero esas leyes no gustan, no gusta, pero eh, al no verlo naturalmente, ellos no lo ven, entonces les es más fácil obedecer a un jefe naturalmente que al Mm, mismo Señor Jesucristo. Ese es el sí, problema del hombre. es así. Pero ellos igual van a recibir una paga, que la Claro. paga del pecado es la muerte. Ajá. ¿Sí? Eh, Miren, voy a cerrar con algo. Cuando hablamos de Romanos 9, para ir cerrar, para no extendiéndome. Muchos dicen, no habla de la elección de Israel, no habla de predestinación. No, usted hace, Romanos 9, nombra que Osea, nombra a Isaías, y el tema es la elección para salvación. Y escuche, ella, pero ¿cómo es posible? No, fíjese que el tema de Pablo en esta elección es la salvación. Fíjese, versículo 29 en adelante hasta el versículo número 33, lo explico y cerramos. Romanos capítulo 9, versículo 29. Como se ha predicho Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia como Sodoma, habríamos llegado a ser. Seríamos semejante a Gomorra. Escucha, acá está. Versículo 30 al 33 de Romanos 9. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no perseguían la justicia alcanzaron la justicia, más una justicia que es por la fe, pero Israel que sigue una ley de justicia no alcanzó la ley. ¿Por qué? Porque no la seguían por fe, sino por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sion una piedra, y piedra de tropiezo, y roca de caída, y el que cree en él no será avergonzado. Entonces cuando vemos el tema este de la elección, vemos ese tema, fíjese, perseguían la justicia, Ujú. de la justificación. El tema es por qué el gentil fue justificado. El judío dice, pero ¿cómo? Si nosotros teníamos Ujú. las leyes, las cosas, no te sirve de nada la religión que quiera hacer. El problema que dice, le está diciendo Pablo a estos judíos, es que no creyeron como estos viles pecadores, publicanos, rameras, que iban primero porque ellos vieron su necesidad espiritual y su pecado y corrieron a los pies. Ten piedad de Ujú. mí. Ten Gritaban los ciegos, misericordia. ten piedad de mí, hijo de Ujú. David. Y decía, cállenlo, ten piedad de mí. Gritaban. Hasta cuando el Señor escuchó y se acercó, esa mujer se prendió de acá del vestido queriendo tocarlo, todos tenían Ujú. fe. Los otros estaban así porque creían que No, ellos se tenían veían todo. que nosotros no tenemos pecado, somos No, hijos de Abraham, nosotros decía, sabemos nosotros el Antiguo Testamento, eso era lo que sabían, tenían. enseñaban, y el Señor dice, no, si no se humillan, Si de no verdad, no creen. vienen, no creen, no van a ser salvos. Dice, perseguían la justicia, pero ellos no creyeron con fe. Ese fue el problema. Es que muchas personas dicen, yo creí, no, pero la fe verdadera es verte un vil pecador, ver a Dios santo, un Dios airado, un Dios justo que me va a pagar por mis pecados. Yo sé cada uno de nuestros pecados que hicimos y Dios me va a retribuir con justicia. Dice, esta es la paga que te mereces. Ujú. Creer en Cristo dice, yo tengo misericordia, quiero misericordia. Me dice, Ujú. quiero justicia. No, 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 le no, digo, no, quiero no. misericordia yo. Ujú. Misericordia. ¿Y dónde está? En Cristo está la misericordia, en esa cruz. Se apiadó, Él llevó nuestros pecados. Entonces, esta elección nos habla de ese plan soberano de Dios en la cruz, en Cristo Jesús. Y esto produce humillación para nosotros, humildad, agradecimiento. No es como otros dicen, estos elegidos siempre salvos. Y nos creen que somos orgullosos. No, todo lo contrario, amados. Tienen una visión distorsionada de nosotros los reformados. Todo lo contrario. Sí que yo predico esta doctrina porque está ahí, del decreto de Dios, de la soberanía de Dios, de la providencia de Dios. Todas estas cosas están ahí. No las puedo decir que no existen. Están ahí. Pero yo predico a Cristo que murió, resucitó y ahora ascendió y está entronizado, venció el pecado. Y estamos llevando ese evangelio. Después sí, Dios tiene su predestinado que no sabemos quiénes son. Es como decía el cuento que digo siempre de Spurgeon, y podríamos estar más tiempo, porque ya una hora Claro. 15. Pero se acuerda que decía Spurgeon, decía, si yo supiera que decía quién fuera salvo, como mirar el saco y a ver, ¿Qué talla? qué talla, ve como la talla y sabe qué Sí, talla ha escogido. Entonces sí, pero no sé. no O sabemos. como decía Lutero, no sabemos quiénes son. ¿Cuál es nuestra obligación? Predicar el Evangelio. Amén. El Espíritu Santo dará vida a quien tiene que darle. Así es. Ahora, ¿qué debo hacer para ser salvo? Siempre te preguntan, bueno, usted, esta es una verdad que está ahí. Lo que tiene que creer de verdad que Dios es santo.
Dios creó a la humanidad en santidad. Ustedes saben, desde el huerto de Edén, el hombre buscó su propio mal, como dice Eclesiastés 7:29, y pecó. Entró desde ahí en adelante, la humanidad cayó en pecado. Brevemente estoy resumiendo en el Evangelio. Todos nacemos, fuimos concebidos del vientre de nuestra madre en pecado. Le añadimos más pecado todavía a la deuda, y la deuda, y la deuda. Somos deudores de Dios. La paga nuestra, por supuesto, de eso es una condenación eterna. ¿Dónde? En el infierno. Porque es así. Dios creó las cosas buenas, el hombre las echó a perder por medio del pecado y todos somos deudores. La única forma de ser salvo es por medio de esa dádiva que Dios da, o sea, regalo que extiende en su misericordia al hombre pecador, que extiende por fe su mano y se arrepiente de su vida. Yo creí, muchos dicen yo creí, pero como decía Doble de Pin, ¿y el arrepentimiento? Pues yo creo, pero después siguen con su vida como si nada porque no hubo arrepentimiento. Creyeron en una doctrina, pero no, de verdad no dejaron su vida pasada. Siguen con la misma vida pasada. Entonces arrepentirse, vomitar, como decía el puritano, el pecado y comer a Cristo por medio de la fe para ser salvo. No se concentre tanto en si soy salvo o no salvo predestinado. Crea en Jesucristo para ser salvo, en la obra que Él llevó, que fue sustituto perfecto, hizo una expiación eficaz por sus elegidos, por el pueblo que dio, por su esposa. Usted solamente debe ejercer fe, arrepentirse de su vida, pedirle que Dios tenga misericordia, se apiade de usted, por favor, concédame, Señor, fe y arrepentimiento. Exacto, eso Pues por yo no eso iba a lo decir tengo. yo. Pues yo no lo tengo. Dios manda, pero yo no lo tengo. No tengo lo que dice este pastor, no tengo lo que... O hay gente, pastor, que piensa que tengo que dejar esto y cambiar esto, Tampoco. porque cómo me voy a acercar al No, Señor, no, yo no, sucia y no. pecadora Así y tengo... como está, sucia y No, pecadora. así como está, el Señor se encarga. Un Así. corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Entonces lo primero que debe hacer es decir, Señor, concédame arrepentimiento, tenga de mí misericordia, porque yo no puedo. Con todo su pecado encima, ya el Señor en su misericordia, si se la concede, le permitirá ver su inmundicia, verlo a Él y darle un nuevo corazón para que pueda empezar a caminar en sus caminos. Exactamente. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, gracias, Señor, por este suculento, Señor, estudio de su palabra, Señor. Le pido, Señor, que usted le conceda ver la gloria de Cristo, Señor, al pecador, Señor, a la pecadora, Señor, que puedan extender, Señor, sus ojos, Señor, y ver, escuchar, Señor, de su palabra, Señor, para que puedan tener vida, Señor, que su Santo Espíritu, Señor, despierte la conciencia, Señor, que ha sido adormecido, Señor, por las tinieblas, Señor, por el mismo Satanás, que lo vuelva, Señor, de las tinieblas a la luz, Señor, que puedan ver, Señor, la puerta, Señor, que puedan ver la luz, Señor, que le resplandezca en los corazones la luz del Evangelio, Señor. Le pedimos, Señor, que se levanten más hijos y hijas, Señor, que anuncien, Señor, que seamos responsables en llevar este mensaje, Señor, a los perdidos que están acá, Señor. Ayúdanos a ser sabios, a tocar con sumo cuidado, Señor, esta doctrina, Señor, que es un poco difícil, pero la tratamos siempre con cuidado y siendo con precaución, Señor. Aunque está ahí, Señor, no podemos ignorar esta doctrina, Señor, que está ahí. Así que, Señor, le pido esto en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, por este suculento estudio, Señor, y como siempre decimos, amén. 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 Ahí está la hermana Lina. Gracias, Bueno, pastor, por el estudio. gracias, gloria a Dios. Vamos a cerrar. Pastor,